Las ventanas de la cocina daban al río, y por las mañanas el sol proyectaba una luz dorada sobre la habitación. A Sarah Bennett le encantaban esos momentos de tranquilidad antes de que empezara el ajetreado día. Estaba sentada con una taza de café, revisando las redacciones de sus alumnos, cuando sonó un portazo. James había vuelto de su carrera matutina. «Buenos días». Sarah levantó la vista de sus papeles y sonrió. James asintió sin decir palabra y se dirigió a la nevera. Tenía la cara tensa, una arruga entre las cejas que no se le había suavizado mucho últimamente. «¿Quieres una tortilla?», preguntó Sarah, intentando no mostrar cuánto le dolía aquella repentina frialdad. «No hay tiempo. Tengo una reunión con Morris a las 9». Sarah miró el reloj. Aún faltaba hora y media para las 9. «Anoche llegaste tarde a casa», dijo con cautela. «¿Va todo bien con el caso Bradshaw?». James dejó el vaso de agua bruscamente sobre la mesa. «¿Qué se supone que no va bien?». Su voz sonó más aguda que de costumbre. «Me va bien con mi trabajo». «Solo preguntaba, James. Últimamente trabajas mucho». «Alguien tiene que hacerlo», añadió, apartando la mirada. Sarah le miró la espalda mientras él se preparaba un batido de proteínas. Hacía 3 años, cuando se casaron, James Bennett era un hombre muy diferente, ambicioso pero no obsesivo, seguro de sí mismo pero no arrogante. Algo había cambiado cuando, hacía 6 meses, no lo habían ascendido. Desde entonces, era como si intentara demostrarse algo a sí mismo, a sus jefes y al mundo. Riverside era una ciudad pequeña donde todos se conocían. El bufete en el que trabajaba James daba servicio a todo el condado. Cuando Patrick Coleman fue contratado para sustituirle como socio principal, fue un golpe para el ego de James. «¿Va a venir hoy tu abuelo?», preguntó James cambiando de tema. «Sí. Lo recogeré en la estación de autobuses después del colegio. Estará con nosotros el resto de la semana. Intenta explicarle que estoy ocupada y que no podré entretenerlo todo el fin de semana como la última vez». Sarah sintió una oleada de irritación en su interior. No pide que lo entretengan, James. Solo quiere vernos. Además, hace casi 1 año que no lo vemos. James permaneció en silencio, terminando su cóctel. 5 minutos más tarde, ya estaba vestido con un traje elegante y recogiendo papeles en su maletín. «No me esperéis para cenar», dijo antes de marcharse. La puerta volvió a cerrarse de golpe, y Sarah se quedó sola en la cocina bañada por el sol, que de repente le pareció demasiado espaciosa y vacía. El instituto era tan ruidoso como siempre. Sarah daba clases de literatura inglesa en el instituto y hoy estaban debatiendo sobre El Gran Gatsby. Le encantaban estas discusiones, ver a las mentes jóvenes digerir los clásicos, encontrar en ellos un reflejo de sus vidas. «Señorita Bennett, ¿cree que Gatsby era ingenuo?», preguntó Alex, uno de los alumnos más reflexivos. «Creo que creía en la posibilidad de cambiar el pasado mediante el poder del amor y la riqueza», respondió Sarah. «Hay en él tanto ingenuidad como una especie de heroísmo. Así como su terquedad», añadió Lisa desde el último pupitre. «No quería ver la realidad». Sarah asintió, y de pronto aquellas palabras resonaron dolorosamente en sus propios pensamientos. ¿No estaba haciendo ella lo mismo, sin darse cuenta de cómo estaba cambiando su matrimonio? Después del colegio, condujo hasta la estación de autobuses. El abuelo Harold ya la esperaba sentado en un banco con una pequeña maleta. A pesar de sus 78 años, Harold McIntyre se mantenía erguido, con la dignidad que solo dan los años de prueba y experiencia. «Sarah». Se le iluminó la cara al ver a su nieta. Ella lo abrazó, respirando su familiar aroma a menta y colonia. «¿Cómo estás, abuelo?». «Igual. Me crujen las articulaciones, pero me funciona el cerebro», le guiñó un ojo. «Y tú, mi niña, pareces cansada». «Es el final del trimestre, mucho trabajo», intentó sonreír, pero Harold se dio cuenta. De camino a casa, Sarah habló de la escuela, de los alumnos,
del nuevo programa de literatura, de todo menos de lo que realmente le preocupaba. Harold no la interrumpió. Solo le hacía preguntas de vez en cuando, observando atentamente su expresión. En casa, Sara le acompañó a la habitación de invitados y le dejó deshacer la maleta mientras ella iba a preparar la cena. A las 7 de la tarde la mesa estaba puesta para las 3, pero James no había aparecido. «Llega tarde al trabajo», explicó Sara mientras guardaba el tercer plato. «Eso pasa mucho últimamente». Harold no dijo nada, pero asintió comprensivo. Cenaron juntos, hablando de parientes, de la casita de Harold en Clarksville, de los libros que habían leído recientemente. Sara notaba cómo la tensión se iba disipando poco a poco. Siempre había sido fácil con su abuelo. A las 10:30 se abrió la puerta principal y James entró en la casa. Por sus andares, Sara se dio cuenta de que había bebido. Abuelo Harold intentó ser cordial, pero no le convenció. «Me alegro de verte». «Igualmente, James», dijo Harold en voz baja, levantándose para estrecharle la mano. «Te calentaré la cena», se ofreció Sara. «No hace falta, he merendado en la oficina». James se aflojó la corbata. «Ha sido un día muy largo. Voy a darme una ducha». Cuando se marchó, Harold y Sara se quedaron sentados en silencio. «Ha cambiado mucho», dijo finalmente Harold, no preguntando, sino constatando un hecho. Sara bajó los ojos, apretando la taza de té entre las manos. «Está muy estresado en el trabajo. Es solo temporal». Harold negó con la cabeza, pero no discutió. A la mañana siguiente era sábado. Sara se levantó temprano y vio que James ya se había ido. Había una nota colgada en la nevera. «He ido a la oficina. Vuelve para cenar». Ni una palabra sobre los planes con el abuelo que habían comentado hacía una semana. Harold bajó a desayunar ya completamente vestido, como si fuera a una reunión de negocios. «Buenos días, Sara», le besó la frente. «Supongo que nuestra excursión de pesca se ha cancelado». Sara suspiró. «Lo siento, abuelo. James tiene un trabajo urgente». «No pasa nada», dijo Harold sonriendo suavemente. «¿Por qué no damos un paseo por el río? Va a ser un día precioso». Pasaron la mañana paseando por los muelles de Riverside. Harold le contó anécdotas de sus años en la judicatura, de casos difíciles y personas poco corrientes. Sara escuchaba, a veces riendo, a veces reflexionando sobre la sabia visión de la vida de su abuelo. «¿Qué tal os va a ti y a James?», preguntó de repente mientras se sentaban en un banco con vistas al río. Sara quería mentir, decir que todo iba bien, pero era inútil delante de su abuelo. «No lo sé, abuelo. Se está volviendo distante. Empezó cuando no lo ascendieron, pero ahora a veces creo que me culpa de sus fracasos». «¿Por qué piensas eso?» «Dice que no entiendo sus ambiciones, que mi trabajo en la escuela es solo un pasatiempo comparado con su carrera, que si le apoyara más, le iría mejor». Harold suspiró. «Sabes, Sara, cuando un hombre empieza a buscar razones externas para sus fracasos, es un camino peligroso, sobre todo cuando culpa a los que le quieren». «No sé cómo ayudarle», susurró Sara. «A veces, la mejor ayuda es dejar que un hombre se ocupe de sus propios problemas», le cogió la mano Harold. «No puedes llevar su carga por él». James llegó a casa por la noche y se mostró sorprendentemente animado. Trajo una botella de vino, se ofreció a pedir una pizza e incluso se disculpó con Harold por la excursión de pesca cancelada. «Mañana saldremos sin falta», prometió. «Tengo un sitio estupendo en la costa este». Sara se alegró de su cambio de humor, aunque se dio cuenta de que podría ser temporal. Los tres cenaron. James incluso contó algunas anécdotas divertidas de la corte y la velada transcurrió casi como en los viejos tiempos. Pero cuando se iban a la cama, Sara vio por casualidad un mensaje en el teléfono de James, que él había dejado en la mesilla de noche. «Enhorabuena por el caso Anderson. Ahora Patrick sabrá quién se merece de verdad el puesto de socio».
El remitente era el colega de James, Mike Rossi. Sara no dijo nada, pero se durmió con una sensación de pesadez. No se trataba de los éxitos de James, siempre se había alegrado de sus logros. Era el hecho de que su motivación había cambiado. Antes le motivaba a hacer bien su trabajo por el bien del trabajo, por el bien de la justicia, por el bien de ayudar a la gente. Ahora solo le movía el deseo de superar a su colega, de ganar estatus, de demostrar algo. Por la mañana, James se fue a pescar con Harold y dejó a Sara en casa, ya que había quedado con su amiga Emily, a la que no veía desde hacía varios meses. ¿Cómo van las cosas con James?, preguntó Emily mientras estaban sentadas en un pequeño café del centro de Riverside. Bien, respondió Sara automáticamente, pero al ver la mirada incrédula de su amiga, suspiró. La verdad es que no. Ha cambiado, Emily. Está frío, irritable, siempre en el trabajo. ¿A lo mejor está saliendo con otra?, preguntó Emily con cautela. Sara negó con la cabeza. No, no es eso. Está obsesionado con su carrera. Y no sé si hay sitio para mí en su nueva vida. Hacia el atardecer, James y Harold volvieron de pescar. No pescaron nada, pero Harold parecía satisfecho. James, en cambio, parecía molesto. Dijiste que era un buen sitio, comentó Sara mientras ordenaban sus cosas. Suele ser bueno, le espetó James. No podía saber que iba a ser un mal día. Harold miró a su nieta y ella pudo ver la comprensión y la preocupación en su mirada. Había visto las grietas en su relación. Había visto cómo James se alejaba lenta pero inexorablemente de Sara, revolcándose en sus ambiciones y frustraciones. Por la noche, cuando James volvió a marcharse a la oficina, Harold y Sara se sentaron en el porche a contemplar la puesta de sol en el horizonte. «Cariño, ¿estás contenta?», preguntó el abuelo mirándola a los ojos. Sara guardó silencio durante largo rato antes de contestar. «No lo sé, abuelo. Simplemente no lo sé». El lunes por la mañana, Sara se despertó con el ruido de un portazo. James se había ido sin despedirse. Se dio la vuelta y vio la almohada arrugada a su lado. Había llegado tarde a casa, cuando ella ya estaba dormida, y se había marchado antes de que se despertara. Igual que los últimos días. El abuelo Harold se marchaba esta tarde. Parecía pensativo mientras desayunaba, removiendo la avena con una cuchara y mirando de vez en cuando a su nieta. «¿No se ha despedido?», preguntó Harold, aunque la respuesta era obvia. «Tenía una reunión importante», respondió Sara automáticamente. Ni siquiera sabía si era cierto. James ya no compartía sus planes con ella. Harold dejó a un lado la cuchara y la miró detenidamente. «Cariño, no quiero entrometerme, pero lo que está pasando entre vosotros dos...» «No pasa nada, abuelo», la interrumpió. «Es solo una mala racha. Todas las parejas pasan por eso». Harold negó con la cabeza. «He vivido lo suficiente para saber distinguir entre dificultades temporales y problemas sistémicos. La forma en que te está tratando no es solo una mala racha». Sara bajó los ojos. Sabía que el abuelo tenía razón, pero admitirlo en voz alta significaba admitir que su matrimonio se estaba desmoronando. «Me las arreglaré», dijo en voz baja. «No te preocupes». «Siempre me preocuparé por ti», sonrió Harold suavemente. «Y recuerda que mi puerta está siempre abierta si necesitas un descanso». Por la tarde, Sara llevó a su abuelo a la estación de autobuses. Cuando se despidió, la abrazó con fuerza y no la soltó durante un buen rato. «Cuídate», le dijo, «y recuerda que el amor no tiene por qué empequeñecerte. El verdadero amor te ayuda a crecer». Cuando el autobús desapareció al doblar la esquina, Sara sintió una extraña soledad, como si no solo se hubiera ido un ser querido, sino el último pilar que le impedía caer en el abismo. Cuando llegó a casa, se dio cuenta de que James se había dejado el portátil en la mesa de la cocina, un olvido poco habitual en él. La pantalla estaba bloqueada, pero aparecían notificaciones en el salvapantallas.
Entre ellas había un correo electrónico de Carol, la secretaria de la empresa. James, no te olvides de la cena con los Morgan esta noche a las 8. Confirma si estarás solo o con tu cónyuge. Sarah se quedó helada. James no le había dicho nada de la cena con los Morgan. Morgan era uno de los clientes más importantes del bufete, y James siempre la había llevado antes a esas reuniones. Eres una buena influencia para los clientes, le había dicho. Me ven no solo como abogado, sino como un hombre de familia. Ahora parecía que su presencia ya no era necesaria. Por la tarde, James llegó a casa sobre las 6, claramente sorprendido de encontrarla en casa. Creía que tenías una reunión del club de lectura esta noche, dijo quitándose la chaqueta. Es mañana, respondió Sarah, tratando de mantener la voz neutra. ¿Qué tal el día? Bien, pasó junto a ella hasta la nevera y sacó una botella de agua. ¿Y la cena con los Morgan? Preguntó en voz baja. James se quedó inmóvil un momento y luego se volvió lentamente. ¿Cómo sabes lo de los Morgan? Te dejaste el portátil. Vi la notificación. Sarah no iba a disculparse. ¿Por qué no me lo dijiste? James se encogió de hombros. Porque no tienes por qué ir. Es una cena de negocios. Siempre me llevabas a las reuniones con los clientes. Antes te interesaba mi trabajo. Su voz se volvió más fría. Ahora lo único que te importa es tu escuela y tus libros. Sarah sintió que le subía una oleada de rabia por dentro. No es justo, James. Siempre te he apoyado. Incluso cuando empezaste a volver a casa a medianoche, incluso cuando dejaste de hablarme. ¿Apoyado? Sonrió con amargura. ¿Llamas a eso apoyo? Cuando no me ascendieron, dijiste que quizá era lo mejor, que tendría más tiempo para nosotros. Quise decir, sé lo que querías decir, me interrumpió, que mis ambiciones no son importantes, que debería contentarme con poco, como tú. Sarah sintió que algo en su interior se rompía. ¿Crees que enseñar a los niños es conformarse con poco? Le tembló la voz. Sabes, James, quizá el problema no es que yo no apoye tus ambiciones, sino que tú no respetas mis decisiones. Él ignoró sus palabras. Debería hacer las maletas. A los Morgan no les gusta llegar tarde. Por supuesto. Sarah le dio la espalda para que no pudiera ver las lágrimas en sus ojos. Vete, no les hagas esperar. James subió a cambiarse, y Sarah se quedó en la cocina, absolutamente destrozada. No era su primera pelea en meses, pero esta vez había algo diferente. Era como si se hubiera trazado una última línea entre ellos. A las 8:30, James bajó las escaleras con su mejor traje, oliendo a colonia cara. No me esperes levantado, dijo dirigiéndose a la puerta. Volveré tarde. James, gritó Sarah, y él se detuvo de mala gana. No podemos seguir así. Tenemos que hablar. Hablar de verdad. La miró durante unos segundos y algo parecido al arrepentimiento apareció en sus ojos. Mañana, dijo finalmente. Hoy no tengo tiempo para esto. Cuando la puerta se cerró tras él, Sarah permaneció largo rato en el silencio de la casa vacía. Mañana, siempre hay un mañana, y hoy solo hay vacío y soledad. A la mañana siguiente, antes de que Sarah se despertara, James ya se había ido. Había una nota en la mesa de la cocina. He quedado con un cliente fuera de la ciudad. Volveré tarde. Ni siquiera un tío o señorita. Solo información sobre su paradero. Era un día ajetreado en la escuela. Los estudiantes eran ruidosos y Sarah no podía concentrarse. En un momento dado se encontró mirando por la ventana, olvidándose por completo de la clase. «¿Señorita Bennet?» La voz de Alex la devolvió a la realidad. «¿Se encuentra bien?» «Sí, claro», intentó sonreír. «Lo siento, me distraje un poco. ¿Dónde estábamos?» Después de clase, Mary, la compañera de Sarah, la invitó a tomar un café. «Pareces agotada», comentó mientras se sentaban en la sala de profesores. «¿Va todo bien?» Sarah quiso mentir,
como hacía habitualmente, pero de repente sintió que ya no podía fingir más. «No», dijo en voz baja. «No va bien. Mi matrimonio se está desmoronando, Mary, y no sé qué hacer». Mary le apretó la mano con compasión. «Sara, lo siento mucho. ¿Has intentado terapia?» «James no quiere. Cree que yo soy el único problema, que no le apoyo lo suficiente en su carrera». «Eso no puede ser verdad», dijo Mary con el ceño fruncido. «Siempre has hablado de su trabajo con mucho respeto, pero no con el respeto que él espera», sonrió Sara con amargura. «Quiere que admire cada uno de sus movimientos, que anteponga su carrera a todo lo demás, incluida yo misma». «¿Qué vas a hacer al respecto?» Sara respiró hondo. «No lo sé. Voy a intentar hablar con él otra vez. Quizá por fin me escuche». Por la noche, Sara preparó la cena. Pasta con marisco, la favorita de James. Puso la mesa, encendió velas. Era un intento desesperado de volver a los días en que habían disfrutado de la compañía del otro, cuando la conversación fluía libremente y las risas eran visitantes frecuentes de su casa. James regresó hacia las 10. Parecía cansado y tenso. «¿Qué es esto?», preguntó al ver la mesa puesta. «Pensé que podríamos cenar juntos». Sara trató de mantener la voz informal. «Dijiste que hablaríamos esta noche». James suspiró y se pasó una mano por el pelo. «Sara, acabo de pasar 4 horas cenando con un cliente. No tengo hambre». «No se trata de la comida», dijo en voz baja. «Se trata de nosotros. Tenemos que hablar, James». Él la miró durante un largo momento y luego asintió. «De acuerdo, hablemos». Se sentaron a la mesa. Las velas proyectaban una suave luz sobre sus rostros, creando una ilusión de intimidad que hacía mucho tiempo que no había entre ellos. «Siento que te estoy perdiendo», empezó Sara. «Cada día estás más lejos. Ya no hablamos, no pasamos tiempo juntos. Ni siquiera me miras cuando estamos en la misma habitación». James se miró las manos. «Trabajo mucho, Sara. Sabes lo importante que es mi carrera para mí. Lo sé, y siempre he apoyado tus ambiciones. Pero antes había sitio en tu vida para mí. Solo intento asegurar nuestro futuro», su voz sonaba cansada, «para que podamos permitirnos algo más que esta casa». «Nunca he pedido una casa más grande», objetó Sara. «Me gusta nuestra casa. Me gustaba nuestra vida, antes de que tu carrera fuera más importante para ti que cualquier otra cosa». James levantó la cabeza, con la ira encendida en los ojos. «No lo entiendes. No trabajo por dinero ni por estatus. Trabajo porque quiero triunfar, porque no puedo aceptar que Patrick Coleman se haya quedado con lo que debería haber sido mío». «¿Todo esto es por Patrick?», preguntó Sara en voz baja. «¿Estás arruinando nuestro matrimonio por tu rivalidad con tu colega?» «No estoy arruinando nuestro matrimonio», levantó la voz. «Si alguien lo está arruinando, eres tú, con tus malentendidos y tus constantes reclamaciones». «Quejas». Sara sintió que la ira le hervía por dentro. «James, solo quiero que mi marido esté a mi lado. Quiero que me hable, que pase tiempo conmigo, que me mire a los ojos. Si eso es una chilla para ti, entonces estamos mucho peor de lo que pensaba». «Tal vez lo sea», respondió fríamente. «Quizá queramos cosas distintas. Tú quieres una vida acogedora y predecible, y yo quiero más. Quiero felicidad, James. Tú también la querías. Seré feliz cuando tenga lo que merezco». «¿Qué pasa con lo que yo merezco?», preguntó Sara en voz baja. «¿No merezco un marido que me vea? ¿Que me aprecie?». James se levantó y empujó la silla hacia atrás con tanta fuerza que estuvo a punto de caerse. «No puedo hablar de esto ahora. Tengo que preparar la reunión de mañana». «Por supuesto». Sara sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «El trabajo es lo primero». Él subió y ella se quedó sentada a la mesa con la cena enfriándose y las velas consumiéndose. Durante los días siguientes apenas hablaron. James salía temprano y volvía tarde, y cuando estaba en casa se encerraba en su estudio. Sara podía sentir cómo la distancia entre ellos se convertía en un abismo insalvable.
El viernes por la noche Sara volvió a casa y encontró a James en el salón. Estaba sentado en un sillón con un vaso de whisky, mirando al vacío. «¿James?», gritó con cautela. «¿Te encuentras bien?». Él giró la cabeza lentamente y la miró con una expresión extraña y ausente. «Patrick se ha encargado del caso Howard». Su voz estaba apagada. «El caso más importante del año, y le ha tocado a él». Sara se acercó. «Lo siento», dijo con sinceridad. «Sé cuánto deseabas este caso». «¿Quererlo?», sonrió con amargura. «Me lo merecía. Llevo meses trabajando en los preparativos. Y Patrick vino y me lo quitó porque es un maldito compañero». Sara no sabía qué decir. Cualquier palabra de consuelo parecía vacía. «Quizá haya otros casos», dijo por fin. «Eres uno de los mejores abogados del bufete». James la miró con súbita furia. «¿Quizá haya otros casos? ¿Eso es todo lo que tienes que decir? Estoy perdiendo mi carrera y tú me dices perogrulladas». «James, solo intento apoyarte». Sara sintió que le subía la ira. «¿Qué quieres que te diga?». «Quiero que te des cuenta de lo que esto significa para mí». Se levantó bruscamente. «Pero no puedes, ¿verdad? Estás bien con tu trabajito en la escuela, con tu pequeña vida. No entiendes lo que es luchar por algo más grande». Sus palabras golpearon a Sara como una bofetada. «¿Un trabajito? ¿Una pequeña vida?». Su voz tembló de rabia. «Yo formo las mentes de los niños, James. Les ayudo a encontrar su camino en este mundo. ¿Qué tiene eso de pequeño?». «No es eso lo que quise decir», hizo un gesto con la mano. «No, eso es exactamente lo que querías decir». Sara estaba muy enfadada. «¿Crees que mi trabajo es insignificante comparado con el tuyo? ¿Crees que tus ambiciones son más importantes que las mías?». «¿Verdad que sí?». La miró con desafío. «¿No has estado estancada en el mismo sitio todos estos años? ¿No renunciaste a tu doctorado por blau?». «Elegí un trabajo que me da satisfacción», dijo Sara con firmeza. «Y no estoy estancada. He encontrado mi sitio. Es una pena que no puedas darte cuenta de eso». James bebió un buen trago de whisky y sonrió. «¿Sabes cuál es nuestro problema, Sara? Somos demasiado diferentes. Yo miro hacia arriba y tú tiras de mí hacia abajo». «No te estoy tirando hacia abajo». Ella estaba resentida conmigo. «Solo quiero que mi marido sea feliz con lo que ya tiene». «¿Con lo que tengo?». Rodeó la habitación con la mano. «Una casa normal, una vida normal, una carrera normal. Con eso tengo que contentarme». «Me tienes a mí», dijo Sara en voz baja. «Pero eso no parece ser suficiente». Se hizo un gran silencio. James la miró largamente, evaluándola, y luego negó lentamente con la cabeza. «Tienes razón. No es suficiente». Sara sintió que se le caía el suelo bajo los pies. «¿Qué quieres decir?». «Quiero decir que no podemos seguir así». Su voz era decidida. «Queremos cosas distintas, Sara. Vamos en direcciones distintas». «¿Estás hablando de divorcio?», susurró ella. James dejó el vaso a un lado. «Sí, estoy hablando de divorcio». Sara sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. Sabía que su matrimonio estaba en peligro, pero oír esas palabras en voz alta era algo totalmente distinto. «No puedes tomar esta decisión sola», le temblaba la voz. «Tenemos que hablarlo. Tal vez intentar una terapia». «No, Sara», la interrumpió. «Ya he tomado una decisión. Este matrimonio se ha acabado para mí». Con estas palabras salió de la habitación, dejándola aturdida. Unos minutos después, le oyó subir las escaleras del desván. ¿Qué hacía allí arriba? Todo parecía irreal, como un sueño terrible del que era imposible despertar. Cuando James bajó, llevaba una caja en la mano. Sara la reconoció de inmediato. Contenía su vestido de novia. «¿Qué estáis haciendo?», preguntó, sintiendo un miedo repentino. James no contestó. Pasó junto a ella en dirección a la salida del patio. Sara lo siguió, sin darse cuenta de lo que estaba pasando. En el patio, James dejó la caja en el suelo y la abrió. Sacó un vestido blanco.
el mismo con el que Sara había llegado al altar 3 años atrás. Se quedó mirándolo unos segundos y luego se volvió hacia ella. Era un matrimonio falso, Sara, basado en ilusiones y expectativas incumplidas. James, por favor, dio un paso hacia él. Hablemos. ¿Podemos arreglar esto? No, su voz era fría. No hay nada que arreglar. Es hora de seguir adelante. Con esas palabras, sacó un mechero del bolsillo. Sara se quedó paralizada, incapaz de creer lo que veía. ¿Qué estás haciendo? James, para. Pero ya era demasiado tarde. Acercó el mechero al vestido y la delicada seda quedó envuelta en llamas. James lo tiró al suelo, donde siguió ardiendo y se convirtió en harapos carbonizados. Sara se quedó mirando el vestido en llamas, incapaz de moverse. No era solo un trozo de tela, eran recuerdos, promesas, esperanzas. Y James los estaba destruyendo ante sus ojos. Presentaré los papeles del divorcio el lunes, dijo él, mirando fijamente las llamas. Puedes quedarte con la casa. Yo encontraré un piso en la ciudad. Sara no podía hablar. Las lágrimas le corrían por la cara, pero ni siquiera intentó contenerlas. Todo le parecía demasiado absurdo, demasiado cruel. De repente, el portillo del jardín crujió y el abuelo Harold entró en el patio. Se quedó helado cuando vio el vestido en llamas y las figuras congeladas de Sara y James. ¿Qué está pasando aquí? Su voz era tranquila, pero se podía oír el acero en ella. El aire del patio se congeló. Los restos humeantes del vestido de novia humeaban en el suelo, esparciendo el olor a tela quemada. James parecía haber visto un fantasma. Sara, con el rostro húmedo por las lágrimas, fue la primera en romper el silencio. ¿Abuelo? Le temblaba la voz. ¿Qué haces aquí? Harold McIntyre cerró lentamente la puerta peatonal tras de sí. A pesar de su edad, se mantenía erguido, con la dignidad de un hombre que había visto lo suficiente como para escandalizarse por casi cualquier cosa, pero ahora había algo cercano a la fría ira en sus ojos. Olvidé mi medicación cuando te visité, señaló el bolsillo del pecho, donde se veía una caja de pastillas. Pensé en pasar a recogerlas. Te llamé, Sara, pero no contestaste. Sara se llevó la mano al bolsillo, pero su teléfono no estaba allí. Debía de habérselo dejado en el bolso en casa. Harold desvió la mirada hacia James, que parecía desafiante y avergonzado a la vez. Supongo que he interferido en algún tipo de ritual de... ¿Ritual? La voz del anciano era tranquila, pero había una nota de acero en ella. No es asunto tuyo, dijo James, recuperando por fin el habla. Esto es entre Sara y yo. Cuando un hombre quema el vestido de novia de mi nieta en el patio trasero, también se convierte en asunto mío. Harold se acercó más, sin dejar de mirar a James. ¿Qué está pasando? James va a pedir el divorcio, dijo Sara en voz baja, rodeándose con los brazos como si intentara protegerse del viento del atardecer. Y el vestido era simbólico. Simbólico, repitió Harold, como si estuviera saboreando la palabra. Una interesante elección de símbolo. El fuego, destrucción, indicativo. James se enderezó, claramente molesto por la intromisión. Con el debido respeto, señor McIntyre, nuestra relación con Sara es asunto nuestro. Por supuesto, asintió Harold. Solo me pregunto, James, ¿hasta qué punto conoces a la mujer de la que has decidido divorciarte de una forma tan espectacular manera? ¿A qué te refieres? James frunció el ceño. Llevamos 3 años casados. Claro que conozco a mi mujer. Harold sonrió, pero no había calidez ni humor en su sonrisa. ¿Nos sentamos? Señaló las sillas de jardín que había junto a la mesita. La historia podría ser larga. Abuelo. Sara empezó, pero Harold levantó suavemente la mano y la detuvo. Sara, quizá tu marido debería aprender algunas cosas, antes de quemar nada más. James parecía a punto de objetar, pero algo en el tono de Harold le hizo sentarse. Sara también se hundió en una silla,
secándose las lágrimas con el dorso de la palma de la mano. Harold se sentó el último, tomándose su tiempo, como si no tuviera prisa. Miró los restos humeantes del vestido y luego a James. «Dices que conoces a Sarah. Bueno, dime, James, ¿qué sabes de su infancia? ¿Sobre sus padres?» James parecía confuso. «Sé que sus padres murieron en un accidente de coche cuando ella tenía 15 años. Después vivió contigo. ¿Y antes de eso?», preguntó Harold en voz baja. «Bueno, una familia corriente, por lo que sé. Su padre era ingeniero y su madre ama de casa». Harold asintió, como confirmando algo para sí mismo. «Verás, James, eso ni siquiera lo sabes. Antes de destruir el presente deberías haber aprendido el pasado». Sacó una vieja fotografía del bolsillo y la puso sobre la mesa. Era de una mujer joven con un bebé en brazos, Sarah, de unos 3 años. La mujer parecía demacrada, con moratones bajo los ojos, pero esbozaba una sonrisa tensa. «Mi hija, Elizabeth», explicó Harold, «la madre de Sarah. Esta foto fue tomada después de que intentara abandonar a su marido, Robert, por 3ª vez. El padre de Sarah». James lanzó una rápida mirada a Sarah, que estaba sentada con la cabeza gacha, sin mirar a nadie. «No veo a dónde quieres llegar», dijo impaciente. Robert Haley, el padre de Sarah, era un ingeniero de éxito, mente brillante, perspectivas, reputación en la comunidad profesional. La voz de Harold era comedida. «Y era un monstruo dentro de su propia casa. Pegaba a mi hija, regularmente, por la más mínima falta. Y a medida que Sarah crecía, su ira se dirigía hacia ella». James parecía sorprendido. «Sarah nunca dijo...». «Claro que no», Harold sacudió la cabeza. «¿A quién le gusta hablar de ese tipo de cosas? De esconderse en un armario a los 10 años, escuchando cómo tu padre pegaba a tu madre. Del primer puñetazo serio que recibiste a los 12 porque miraste mal. De cómo aprendiste a disimular los moratones y a mentir a los profesores. Abuelo, por favor», susurró Sarah, pero Harold continuó, como si abriera las compuertas de un torrente que había estado retenido demasiado tiempo. «Mi mujer y yo hemos intentado intervenir, muchas veces, pero Elizabeth siempre lo defendió, dijo que podía manejarlo. La clásica víctima de malos tratos que cree que puede cambiar al maltratador», se rió amargamente el anciano. «Y luego ocurrió aquel accidente. Solo que no fue un accidente, James. Había un silencio opresivo en el jardín. Incluso el viento parecía haberse calmado». «¿Qué quieres decir?». La voz de James cambió, más tranquila y tensa. «Mi cuñado creía que Elizabeth iba a marcharse otra vez. Tenía buenas razones para pensarlo. En efecto, ella estaba planeando una fuga. Con Sarah, la estábamos ayudando, casi lo consigue». Harold respiró hondo. Pero Robert lo descubrió y decidió que si él no podía controlar a su familia, nadie lo haría. ¿Había chocado el coche deliberadamente? James parecía conmocionado. «La policía lo clasificó como un accidente. No hay pruebas suficientes para otra versión. Pero yo sé lo que pasó realmente. Él conducía por las montañas. Elizabeth estaba en el asiento del pasajero, Sarah en la parte trasera, y tiró el coche por un barranco. Pero Sarah sobrevivió», dijo James en voz baja, mirando a su mujer con ojos nuevos. «Sí», asintió Harold. «Salió despedida del coche antes de la caída. Sufrió múltiples heridas, pasó meses en el hospital, pero sobrevivió. Físicamente, al menos». James guardó silencio, digiriendo lo que había oído. Su mirada se desvió entre Harold y Sarah, que permanecía inmóvil, mirándose las manos. «Lo que vivió Sarah», continuó Harold, «es algo a lo que la mayoría de la gente no se enfrenta en toda su vida. Cuando vives con miedo todos los días, cuando tu casa es un campo de batalla en lugar de un refugio, eso te cambia tu forma de ver el mundo. Pero, ¿por qué nunca me lo dijo?». James parecía dolido. «¿Por qué iba a hacerlo?». Harold paró.
¿Para poder mirarla con lástima o utilizarla como arma en vuestras peleas? Te pones dramática con mis retrasos en el trabajo y sin embargo tuviste una infancia tan difícil. La cara de James se puso roja. Sarah por fin levantó la vista. No quería que el pasado definiera nuestra relación, James. Su voz era tranquila pero segura. Quería empezar de cero, contigo. Harold asintió, mirando los restos del vestido de novia. ¿Sabes qué es lo más sorprendente de Sarah? Después de todo lo que le ha pasado, podría haberse vuelto cínica, amargada, desconfiada, pero en lugar de eso, eligió un camino diferente. Aprendió a confiar, a amar, a creer en la gente. Se convirtió en profesora, ayudando a los demás a encontrar la fuerza en las palabras y las historias, algo que la había salvado a ella misma. James bajó los ojos, claramente avergonzado. Harold continuó. Cuando Sarah fue a la universidad, consiguió una beca completa para Princeton. ¿Lo sabías? James negó lentamente con la cabeza. Pero no fue allí, dijo Harold. En lugar de eso, eligió una universidad local para poder estar cerca de mí y de la abuela. Insistimos en que fuera, pero se negó. La familia es más importante, dijo. Hizo una pausa, mirando a James detenidamente. Cuando terminó el máster, le ofrecieron una plaza en el programa de doctorado de la Universidad de Columbia. Financiación completa, perspectivas de una brillante carrera académica. Lo sabía, dijo James en voz baja. Lo rechazó porque decidimos casarnos y a mí me ofrecieron un trabajo aquí, en Riverside. Sí, asintió Harold. Renunció a su sueño por ti, James. No porque le faltara ambición o valor, sino porque creía en ti, en tu matrimonio. Ese amor es la base sobre la que se construye todo lo demás. James parecía como si le hubieran dado un puñetazo. Yo no le pedí que renunciara al doctorado. Su voz sonó a la defensiva. No lo hiciste, asintió Harold. Pero tampoco ofreció un compromiso. No lo dije. Vamos a intentar que puedas realizar tu sueño. Simplemente diste por sentado su sacrificio, porque su carrera era más importante. No es justo, objetó James, pero su voz ya no era tan segura como antes. ¿Es justo quemar su vestido de novia?, preguntó Harold señalando los restos humeantes. ¿Es justo acusarla de no apoyar tus ambiciones cuando ella sacrificó las suyas por tu matrimonio? Abuelo, por favor, no quiero que James se sienta culpable. Yo misma tomé esas decisiones. Sí, las tomaste, dijo Harold en voz baja, y estoy orgulloso de ti por ello. Pero tu marido tiene que saber lo que has sacrificado, sobre todo si cree que te conformas con poco y que lo arrastras. James se estremeció al oír sus propias palabras. ¿Dónde? Los viejos duermen poco. Harold se encogió de hombros. Os oí pelearos cuando yo era huésped aquí, y te vi hablando con ella, como si ella fuera un obstáculo en tu camino hacia la grandeza, no una compañera en vuestro viaje juntos. James bajó la cabeza. Por primera vez parecía realmente avergonzado. Pero hay algo más que tienes que saber, continuó Harold, y había una nota nueva en su voz, no de enfado, sino de profunda decepción. Algo que ni siquiera Sarah sabía. Sarah levantó la cabeza y miró sorprendida a su abuelo. ¿De qué estás hablando? Harold sacó un papel doblado del bolsillo interior de la chaqueta y lo colocó sobre la mesa delante de James. He sido juez durante 37 años, dijo. En ese tiempo, he aprendido a fijarme en ciertas pautas, a ver señales que la mayoría de la gente pasa por alto, y la última vez que te visité, noté esas señales en ti, James. James desdobló la hoja. Era una impresión de algunos documentos financieros. ¿Qué es esto?, preguntó frunciendo el ceño. Es el extracto de tu tarjeta de crédito de los últimos 6 meses, respondió Harold con calma. Fíjate en los pagos a Elite Beth. ¿Me has estado siguiendo? James dio un respingo en la silla. Esto es una invasión de la intimidad. Es una casa de apuestas. Lo interrumpió Harold,
mirándolo directamente a los ojos. Eres un hombre de apuestas, James. Grandes apuestas. Demasiado grandes para tus ingresos. Sara se puso pálida. Abuelo, ¿de qué estás hablando? Harold siguió mirando fijamente a James, que se quedó inmóvil como un conejo ante una boa constrictor. Tu marido ha perdido unos $90,000 en los últimos 6 meses, Sara. Dinero que se suponía que iba a ir destinado a vuestro futuro, a vuestra cuenta conjunta, a pagar la hipoteca. Dinero que te estaba ocultando. Eso es mentira, intentó objetar James, pero su voz sonó poco convincente incluso para sí mismo. ¿De verdad? Harold dio la vuelta a la hoja. En el reverso había un informe crediticio, 3 nuevos préstamos que Sara desconocía, por un total de $120,000. Sara miró a su marido con creciente horror. «¿James? ¿Es esto cierto?» James abrió la boca, la cerró y volvió a abrirla. Luego bajó los hombros como si se rindiera. «Iba a devolverlo todo», murmuró. «Había una apuesta, una grande. Estaba seguro». Harold sacudió la cabeza. La clásica historia de todo jugador. Una apuesta más y lo recuperaré todo. Pero, de algún modo, esa última apuesta nunca es suficiente. Pero ¿cómo? Sara parecía sorprendida. ¿Cómo pudiste ocultarme esto? Somos socios, James. Se supone que debemos compartirlo todo. ¿Cómo he podido decírtelo? James sonrió amargamente. Oye, Sara, perdí el doble de lo que pagamos por la casa. Me habrías odiado. Te habría ayudado, dijo ella en voz baja. Lo habríamos conseguido juntos. Harold volvió a intervenir. Esa es la ironía, James. Culpas a Sara de hundirte, de no entender tus ambiciones. Y todo este tiempo has estado saboteando tu propio futuro por culpa de una adicción que te niegas a reconocer. James se sentó con la cabeza gacha, incapaz de objetar. Y ahora, continuó Harold, en lugar de tener el valor de confesarte, decides pedir el divorcio, quemar puentes, como quemaste aquel vestido, porque es más fácil que afrontar las consecuencias de tus actos. No fue el dinero lo que me hizo querer divorciarme, dijo James ensordecedoramente. Realmente, siento que nos hemos distanciado. Puede ser, asintió Harold, pero me pregunto quién inició ese distanciamiento. ¿Quién se volvió frío y distante? ¿Quién dejó de llegar a casa a la hora? ¿Quién culpó a su mujer de sus fracasos cuando él mismo los había creado con sus propias manos? Se hizo un gran silencio en el jardín. Sara miró a su marido como si lo viera por primera vez, no con ira, sino con profunda tristeza y decepción. ¿Por qué?, preguntó al fin. ¿Por qué empezaste a apostar? James levantó la vista, con una mezcla de vergüenza y desesperación en los ojos. Empecé después de que no me ascendieran, dijo en voz baja. Me sentí como un fracaso. Patrick consiguió lo que debería haber sido mío. Así que una noche hice una apuesta, por desesperación. Y gané a lo grande. Y por un momento me sentí importante, como si el universo por fin hubiera reconocido mi valía. «Oh, James», Sara suspiró, «tu valor nunca dependió de un ascenso o de una victoria». «Para mí, sí», dijo él con sencillez. «Siempre quise ser el mejor estudiante, el mejor abogado, el mejor marido, y cuando no funcionaba. Decidiste que lo más fácil era culpar a los demás», terminó Harold por él. «Patrick, que te robó el ascenso. A Sara, que no entiende tus ambiciones. A todos menos a ti mismo». James no contestó, pero su silencio fue más elocuente que cualquier palabra. «Y aquí va una pregunta, James», se adelantó Harold. «¿Cuál de los dos ha demostrado realmente más fuerza y valor? Sara, que había pasado por un infierno de niña, pero encontró la fuerza no solo para sobrevivir, sino para construir una vida llena de sentido y amor? ¿O tú, que a la primera prueba seria te derrumbaste y empezaste a destruir todo lo que te rodeaba?» «Abuelo, basta», intervino Sara. «Solo estás empeorando las cosas». «No, cariño», Harold negó con la cabeza.
A veces hay que decir la verdad por amarga que sea, sobre todo cuando se trata del hombre que acaba de quemar tu vestido de novia en un arrebato de egoísmo. Se volvió hacia James, no con odio en los ojos, sino con una profunda decepción. ¿Sabes cuál es tu verdadero problema, James? No es que no te hayan ascendido, no es que sucumbieras a la adicción al juego, es que nunca te diste cuenta del tesoro que te han dado. Sara es la persona más fuerte y amable que conozco. Se merece un marido que la vea de verdad, no que la utilice como un accesorio para su frágil ego. James se quedó como atónito, mirando los restos humeantes del vestido de novia. El símbolo de la destrucción de una relación parecía profético, pero no como él había planeado. Ia, balbuceó. No sé qué decir. Quizá un «lo siento» para empezar, sugirió Harold. Aunque, para ser sincero, no estoy seguro de que sea suficiente. Sara se sentó en silencio, tratando de dar sentido a todo lo que había oído. Sobre las deudas de James, sobre sus mentiras, sobre la destrucción que había traído a sus vidas. Pero lo que más le sorprendió fue que no sintió ninguna sorpresa. En el fondo, siempre había sabido que algo iba mal, que su distanciamiento e irritabilidad tenían una causa más profunda que los reveses de su carrera. ¿Y ahora qué?, preguntó por fin, sin mirar a James sino a las brasas ardientes que una vez habían sido su vestido de novia. Harold le puso suavemente la mano en el hombro. «Depende de ti, cariño, solo de ti». James levantó la vista y había pánico en sus ojos, el pánico de un hombre que de repente se da cuenta de que puede perder algo mucho más valioso de lo que pensaba. «Sara, por favor», le tembló la voz. «Lo arreglaré. Te juro que te lo compensaré». Sara lo miró con una mirada larga y evaluadora. Ya no había lágrimas en sus ojos, solo la serena determinación de una mujer que por fin había visto la verdad. «Quemaste mi vestido de novia, James», dijo en voz baja. «Simbólico, ¿verdad?» Pasó una hora después de la revelación de Harold. Entraron en la casa. El frío de la tarde se había hecho demasiado palpable para permanecer en el patio. Sara metió los restos del vestido de novia en una bolsa, no por sentimentalismo, sino más bien mecánicamente, como se hace con la basura. James se sentó en el sofá con la cabeza gacha y las manos juntas. Parecía destrozado, como si hubiera envejecido 10 años en aquella hora. Sara estaba de pie junto a la ventana, mirando hacia el oscuro jardín donde hacía poco se le había quemado el vestido. Harold estaba sentado en el sillón frente a James, observándolo con una expresión que era una mezcla de decepción y un extraño cansancio. «No quería que las cosas acabaran así», rompió el silencio James. Su voz sonaba ronca, como si llevara mucho tiempo gritando. «Tienes que entender, Sara, todo esto, toda esta deuda, todas estas mentiras». Estaba atrapado y no podía salir. Sara se volvió hacia él, cruzando los brazos sobre el pecho. «Podrías habérmelo dicho», respondió en voz baja. «En cualquier momento, te habría ayudado». «¿Cómo me habrías ayudado?». James sonrió con amargura. «¿Una deuda de 6 cifras, con tu sueldo de profesor?». Harold negó con la cabeza. «¿Lo ves, Sara? Incluso ahora solo piensa en el dinero, no en la confianza que rompió, ni en el dolor que causó, en el dinero». «Eso no es justo», objetó James. «Pienso en todo. Yo solo...». «¿Solo qué?». Sara lo interrumpió, y por primera vez en toda la noche había verdadera rabia en su voz. «¿Pensaste que era más fácil mentirme? ¿Más fácil culparme de tus problemas? ¿Más fácil quemar mi vestido de novia y anunciar mi divorcio que admitir que tienes una adicción al juego?» James desvió la mirada. «Tenía miedo». «¿De qué?», preguntó Sara. «De decepcionarte», susurró él. «Siempre quise ser un héroe para ti, fuerte, exitoso. Y cuando todo empezó a desmoronarse, no podía admitir que había perdido, que metí la pata a lo grande». «¿Así que decidiste culparme a mí?». Sara negó con la cabeza. «Me estás hundiendo. Estás bien con tu pequeña vida.
¿Era esta tu forma de lidiar con tus propios fracasos? ¿Menospreciarme para parecer superior? Yo no lo veía así. James alzó los ojos llenos de dolor hacia ella. Estoy confundido, Sara. Con cada pérdida, con cada nueva deuda, perdía más y más de mí mismo. Y entonces, empecé a creer que realmente no me entendías, que nuestro matrimonio fue un error. ¿Y tu decisión de quemar mi vestido? La voz de Sara era tranquila pero firme. ¿Cómo explicas ese gesto? James guardó silencio durante un largo momento, con la mirada fija en un punto frente a él. No puedo explicarlo, dijo finalmente. Fue un momento de rabia, de impotencia. Era como si quisiera destruir todo lo que le recordara la felicidad de la que no era digno. Harold lo observó atentamente y luego asintió lentamente. Al menos hay honestidad en eso, dijo. La primera en mucho tiempo. Sara se acercó a la mesa y se sirvió un vaso de agua. Le temblaban ligeramente las manos. ¿Sabes cuál es la peor parte, James?, preguntó sin darse la vuelta. No es que hayas perdido el dinero, ni que me hayas mentido, ni siquiera que quemaras mi vestido. Hizo una pausa. Es que no me sorprende. En algún lugar de mi interior sabía que algo iba mal, que tu alienación, tu frialdad, tu ira eran síntomas de algo más grande. Pero me callé. Esperaba que pasara, que volverías a mí. Estoy aquí, Sara, dijo James en voz baja. No me he ido a ninguna parte. Sí que te fuiste, sacudió ella la cabeza. Quizá no físicamente, pero emocionalmente. Te fuiste hace mucho tiempo. Y no estoy segura de que el hombre que está sentado delante de mí ahora mismo sea el hombre con el que me casé. James se estremeció como si hubiera recibido un golpe. Todavía te quiero, susurró. A pesar de todo. ¿De veras? Sara se volvió hacia él. El amor no es solo un sentimiento, James. Es una elección que hacemos todos los días. Una elección de confianza, de respeto, de apoyo. Dejaste de elegirme hace mucho tiempo. Se hizo un gran silencio en la habitación. Harold permaneció callado, dándose cuenta de que esta era una conversación que los dos tenían que tener juntos. ¿Y ahora qué?, preguntó James, y había verdadero miedo en su voz. Sara respiró hondo. No puedo quedarme aquí, dijo en voz baja. Al menos esta noche no. Necesito tiempo, espacio, para pensar en todo esto. ¿Te vas? James se puso pálido. Sí, respondió ella con sencillez. Quizá no para siempre, pero por ahora sí. ¿A dónde irás?, preguntó él. Y Sara oyó una nota de esperanza en su voz, como si pensara que si ella no tenía otro sitio a donde ir, se quedaría. A mi casa, intervino Harold. Sara vendrá a mi casa de Clarksville todo el tiempo que quiera. James pareció querer protestar, pero luego se limitó a asentir, dándose cuenta de que no tenía derecho a protestar, no después de todo lo que había hecho. ¿Te ayudo a recoger tus cosas?, preguntó en voz baja. No, Sara negó con la cabeza. Me las arreglaré sola. El abuelo me ayudará. Subió al dormitorio, donde cada objeto le recordaba una vida que, a pesar de todas sus grietas, había parecido completa por la mañana. Abrió el armario y sacó una maleta. Empezó a guardar las cosas metódicamente, sin pensar, como si se fuera de viaje de negocios, sin dejar a su marido. Harold apareció en la puerta del dormitorio unos minutos después. ¿Estás bien, cariño?, preguntó en voz baja. No lo sé, respondió ella con sinceridad. Estoy entumecida, como si esto no me estuviera pasando a mí. Ya sabes, como en esos sueños en los que te ves desde fuera. Harold asintió. Conmocionado. Eso es normal. Date tiempo para sentirlo todo. Ni siquiera estoy llorando. Sara se miró las manos doblando la blusa. ¿Por qué no lloro, abuelo? Las lágrimas vendrán cuando estén listas. Se acercó y le pasó el brazo por los hombros. Eres fuerte, Sara. Más fuerte de lo que crees. Y más sabia de lo que crees. Se acurrucó contra él un momento y volvió a recoger sus cosas. ¿Cómo lo has sabido?,
preguntó al cabo de unos minutos. ¿Lo de sus deudas? ¿Lo de las apuestas? Harold suspiró. Me di cuenta de las señales cuando te visitaba, su nerviosismo cuando llegaban las notificaciones a su teléfono, la forma en que se estremecía cada vez que sonaba el teléfono, y luego vaciló. Lo siento, Sara, pero lo investigué. Todavía tengo contactos en las fuerzas del orden, una llamada y tengo un informe completo de sus finanzas. No confiabas en él. No era una pregunta, era una afirmación. Te estaba protegiendo, respondió Harold en voz baja, como hacía siempre. Sara asintió, dándose cuenta de que no podía culpar a su abuelo. Él tenía razón. Y sobre mis padres, tartamudeó. Lo que has dicho de papá, nunca hablé de ello con James, pero tienes razón, debería haberlo sabido. Es tu historia, Sara, dijo Harold. Tienes derecho a contarla o a mantenerla en secreto. Solo intervine porque vi que él intentaba hacerte sentir culpable por sus errores, sin saber por lo que has pasado. Sara continuó en silencio metiendo sus cosas en la maleta. Solo cogió lo imprescindible: ropa, artículos de aseo, un portátil, unos cuantos libros, una foto de su madre. Todo lo demás podía esperar. Abajo, James seguía sentado en la misma postura, encorvado, con las manos juntas. Cuando Sara bajó con la maleta, la miró con ojos llenos de desesperación. «Por favor», susurró, «no te vayas. Necesito espacio», respondió ella en voz baja, «para entender cómo me siento de verdad, para decidir qué hacer a continuación. ¿Y si prometo cambiar?». Su voz era suplicante. «Pediré cita con un especialista, dejaré de apostar, encontraré la manera de pagar mis deudas. Haré lo que sea, Sara». Ella lo miró largamente. «El problema, James, es que ya no sé si puedo fiarme de tus promesas. Me has mentido durante demasiado tiempo. Dame una oportunidad para demostrártelo». Se puso en pie, dando un paso hacia ella. «Tal vez», dijo ella en voz baja, «pero hoy no, hoy no». Harold recogió la maleta de Sara y se dirigió a la salida. «Cogeré el resto del coche», dijo. Cuando se quedaron solos, James miró a Sara con cara de dolor. «¿Me perdonarás alguna vez?», preguntó. «No lo sé», respondió ella con sinceridad. «El perdón no se pide, James. Llega cuando el corazón está preparado». «Te quiero», dijo él, «a pesar de todo, y lucharé por nosotros». Sara se quedó callada, sin saber qué decir. Una parte de ella seguía amando a aquel hombre, a pesar del dolor que le había causado, pero otra parte se dio cuenta de que el amor no era suficiente. Tenía que haber confianza, respeto, honestidad, y todo eso había sido destruido. «Cuídate, James», dijo finalmente. «Ese es el primer paso. Cuídate antes de pensar en nosotros». Harold volvió y salieron al porche. La noche era tranquila, estrellada. Harold guardó la maleta de Sara en el maletero de su viejo, pero bien cuidado coche. Sara se volvió por última vez hacia la casa que había sido su fortaleza incluso por la mañana, pero que ahora le parecía ajena. James se quedó de pie en la puerta, viéndola salir. En sus ojos se reflejaba la realidad. Quizá por primera vez en meses, veía con claridad las consecuencias de sus actos. El viaje a Clarksville duró 1 hora. Harold no hizo preguntas, consciente de que Sara necesitaba tiempo para asimilar lo ocurrido. Miró por la ventanilla las luces de los coches que se acercaban, los árboles, los campos oscuros. La vida que había construido durante 3 años se había desmoronado en una noche. Y aunque en algún lugar de su interior sabía que los cimientos de esa vida habían sido socavados hacía mucho tiempo, darse cuenta de ello no hacía que el dolor fuera menos agudo. La casa de Harold era pequeña pero acogedora, una casita de una planta con porche y un jardín donde cultivaba rosas. Sara no había estado aquí desde hacía casi 1 año, pero todo le resultaba familiar, nativo. Harold la condujo a la habitación de invitados, la misma en la que había vivido de adolescente tras la muerte de sus padres. «Ponte cómoda, cariño», dijo. «Prepararé un poco de té».
Gracias, abuelo, dijo ella en voz baja. Por todo. Él asintió y salió, dejándola sola. Sara dejó la maleta junto a la cama, pero no se molestó en deshacerla, como si admitir que no se trataba solo de una visita, sino de una mudanza, fuera aún demasiado doloroso. Se sentó en el borde de la cama y miró la pared donde aún colgaban las fotos de su infancia. Sara con su vestido de graduación, Sara con su diploma universitario, Sara el día de su boda, feliz, radiante, con James a su lado. Entonces creyó que estarían juntos para siempre, que era el comienzo de un largo y feliz viaje, y ahora estaba aquí, en la casa de su infancia, sola, con el corazón roto y los sueños destrozados. Todo parecía irreal, como una pesadilla de la que está a punto de despertar. Harold volvió con el té y se sentó a su lado. «¿Sabes?», dijo en voz baja, «cuando tu madre intentó dejar a tu padre la primera vez, también volvió aquí, sentada en esta misma habitación, con la misma mirada perdida». «¿Y qué le dijiste?», preguntó Sara. «Lo mismo que te digo ahora», le cogió la mano, «que no estás sola, que eres más fuerte de lo que crees, y que a veces hay que pasar por el dolor para encontrar la verdadera felicidad. Y si nunca la encuentro», susurró Sara con los ojos llenos de lágrimas, «¿y si estoy condenada a repetir la historia de mi madre?». «Ya has demostrado que no», dijo Harold con firmeza. «Te marchaste, Sara. Diste el paso que tu madre finalmente no pudo dar. No vuelves con un hombre que te hace daño solo porque tienes miedo de quedarte sola». «James no es como papá», objetó Sara. «Nunca me ha levantado la mano». «Hay distintos tipos de maltrato», dijo Harold en voz baja. «Emocional, económico, psicológico. La forma en que te culpaba de sus fracasos, la forma en que te hacía sentir pequeña e insignificante, eso también es maltrato, Sara». Ella asintió, dándose cuenta de que su abuelo tenía razón. James no la había golpeado, pero sus palabras, su frialdad, sus mentiras dolían tanto como los golpes físicos. «¿Qué se supone que debo hacer ahora?», preguntó, sintiéndose perdida. «Dormir, para empezar», sonrió Harold. «Y mañana simplemente pasar el día. No pienses en el futuro, en el divorcio, en si lo perdonarás. Solo respira, Sara. Lo demás llegará con el tiempo». Ella asintió, sintiendo que la invadía una oleada de cansancio. Las últimas horas habían sido emocionalmente agotadoras. «Te quiero, abuelo», dijo en voz baja. «Y yo a ti también, cariño», le besó en la frente. «Más de lo que te imaginas». Harold se marchó, dejándola sola. Sara estaba tumbada en la cama, mirando al techo y escuchando el tic-tac del viejo reloj de pared. Sus pensamientos eran caóticos. Imágenes del vestido en llamas, la cara de James cuando se enteró de su pasado, de sus deudas, los papeles que Harold le había enseñado. Todo pasaba ante sus ojos como fotogramas de una película que se proyectan demasiado rápido. El teléfono de su bolso vibró. Un mensaje de James. «Lo siento, haré lo que sea para compensarte. Te quiero». Sara se quedó mirando la pantalla un largo rato, sin saber qué responder. Una parte de ella quería creerle, darle otra oportunidad. Pero la otra parte, la más sensata, se dio cuenta de que las palabras no eran más que palabras. James tendría que demostrar su arrepentimiento con hechos, no con mensajes de texto. Dejó el teléfono a un lado sin contestar. Quizás mañana encontraría las palabras, o dentro de una semana, o dentro de un mes. Ahora mismo, no sabía qué decirle al hombre que había sido su marido, su compañero, su mejor amigo, y que lo había arruinado todo en un acto brutal. Con los primeros rayos del alba, Sara finalmente se durmió, agotada por sus emociones y pensamientos. Su sueño era agitado, lleno de imágenes del pasado. Su padre con la cara contorsionada por la ira, su madre con miedo en los ojos, James arrojando su vestido al fuego. Pero su abuelo también estaba allí, tranquilo, fuerte, fiable.
un ancla en el mar embravecido de su vida. Por la mañana, Harold la encontró en el porche con una taza de café. Miraba hacia el jardín, donde las rosas empezaban a abrirse. Parecía cansada, pero tranquila. ¿Cómo se encuentra?, le preguntó sentándose a su lado. Malhumorada, respondió ella con sinceridad. Pero viva. Eso es mucho, asintió Harold. Vivo es un buen comienzo. Sara lo miró agradecida. Gracias por decir la verdad ayer. Sobre James, sobre todo. La verdad a veces es dolorosa, suspiró Harold, pero siempre es liberadora. Sí, asintió Sara. Me siento, no sé cómo describirlo. Es como si me hubieran quitado de encima un peso que no sabía que tenía. Es una buena señal, sonrió Harold. Una señal de que vas por buen camino. Sara miró las rosas pensando en lo extraña que es la vida. Ayer mismo era una mujer casada, con un hogar, un marido, planes para el futuro. Hoy está de vuelta en la casa de su infancia, sola, con un futuro incierto. Pero, de un modo extraño, eso no la asusta. Después de todo lo que había pasado ayer, lo desconocido le parecía casi liberador. James me escribió ayer. Me pidió disculpas. ¿Y qué le dijiste?, preguntó Harold. Todavía nada, Sara negó con la cabeza. No sé qué decir. Quizá no deberías decir nada ahora, sugirió Harold con suavidad. A veces el silencio es la respuesta más sincera. Sara asintió, comprendiendo la sabiduría de sus palabras. James necesitaba tiempo para darse cuenta de las consecuencias de sus actos, y ella necesitaba tiempo para curar las heridas que él le había infligido. El teléfono sonó en la casa y Harold salió a contestarlo. Sara se quedó en el porche, sintiendo cómo el sol de la mañana le calentaba la cara. No sabía qué le depararía el futuro, pero por primera vez en mucho tiempo sintió una extraña calma. Era como si, después de haber atravesado el fuego de ayer, se sintiera más fuerte y viera con más claridad el camino que tenía por delante. Harold regresó con cara de preocupación. Era Emily, dijo. Su amiga. ¿Qué le ha pasado? Sara sintió una punzada de preocupación. Dice que James ha estado llamándola toda la noche, preguntando por ti. Está preocupada. Sara suspiró. Así que no solo le había mandado un mensaje, sino que la había buscado a través de sus amigos, típico de James, no respetar su decisión, su necesidad de espacio. La llamaré, dijo Sara. La calmaré. Harold asintió, pero había preocupación en sus ojos. Sara, si te persigue. Aún no hemos llegado a ese punto, abuelo, interrumpió ella con suavidad. No nos adelantemos. Pero en el fondo de su mente, Sara se sentía ansiosa. ¿Y si James no aceptaba su decisión de marcharse? ¿Y si su remordimiento se convertía en ira al darse cuenta de que no podía controlar la situación? Alejó esos pensamientos. Lo importante ahora era concentrarse en el momento presente, en sanar su corazón y su mente. El futuro, con su incertidumbre, podía esperar. Mañana voy a la escuela, dijo Sara, cambiando de tema. Tengo que trabajar. ¿Estás segura?, preguntó Harold. Nadie te juzgaría si te tomaras unos días libres. Estoy segura, asintió Sara. El trabajo me ayudará a no volverme loca pensando en ello. Y los niños siempre me ayudan a recordar lo que es importante. Harold sonrió con orgullo. Realmente te has convertido en una mujer fuerte, Sara. Tu madre estaría orgullosa de ti. Sara sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas al mencionar a su madre. A menudo pensaba en ella, sobre todo en los momentos difíciles. Se preguntó qué diría Elizabeth ahora. ¿Le aconsejaría que luchara por el matrimonio o que lo dejara? «Sabes», dijo Harold en voz baja como si leyera sus pensamientos, «a pesar de todo lo que pasó entre tus padres, tu madre nunca dejó de creer en el amor, solo creía en la persona equivocada». «¿Y yo?», preguntó Sara. «¿Yo también creía en la persona equivocada?». Harold se lo pensó un momento. «No lo sé», respondió con sinceridad.
James hizo algo terrible. Te mintió, te manipuló, te hizo daño. Pero no es tu padre, Sara. Tiene la oportunidad de cambiar si realmente lo desea. La cuestión es, la miró a los ojos, ¿quieres darle esa oportunidad? Y si es así, ¿en qué condiciones? Sara no contestó, no sabía la respuesta. No ahora, cuando la herida aún estaba demasiado fresca, el dolor demasiado agudo. Tal vez con el tiempo se daría cuenta de lo que realmente quería, luchar por este matrimonio o empezar un nuevo capítulo de su vida. Por el momento estaba sentada en el porche de la casa de su abuelo, mirando las rosas en flor y sintiendo que, a pesar de todo el dolor, estaría bien. Quizá no hoy ni mañana, pero algún día, porque había sobrevivido a lo peor que la vida podía ofrecerle y seguía en pie, destrozada pero no rota, herida pero no derrotada. Así la encontró James cuando llegó al día siguiente, sentada en el porche con un libro, tranquila, serena. Sara, le temblaba la voz, necesito hablar contigo. Sara dejó el libro y miró a James. Estaba de pie en la puerta, indeciso de entrar en el patio sin invitación. Parecía agotado, con los ojos enrojecidos, la camisa arrugada y las mejillas llenas de pelos de una noche en vela. ¿Cómo sabías dónde estaba?, preguntó Sara con calma. Llamé al colegio, respondió James. La secretaria me dijo que te habías tomado el día libre y que podrías estar en casa de Harold. Yo no podía esperar. Sara suspiró. Por supuesto, todo el mundo en Riverside sabía que Harold era su abuelo. Te pedí espacio, James, dijo ella. Lo sé, bajó la cabeza. Pero temía que si no hablaba contigo ahora, perdería la oportunidad para siempre. Harold salió de la casa. Miró detenidamente a James y luego se volvió hacia Sara. ¿Quieres hablar con él?, preguntó. Si no, puedo decirle que se vaya. Sara dudó un momento. Una parte de ella quería negarse, prolongar el capullo protector de paz y tranquilidad que encontraba en casa de su abuelo, pero la otra parte se dio cuenta de que la conversación era inevitable, si no ahora, más tarde. Está bien, le dijo a Harold. Hablaré con él. Harold asintió. Lanzó una mirada de advertencia a James y volvió a entrar en la casa, dejando la puerta entreabierta. Un mensaje silencioso de que estaba cerca por si lo necesitaban. 5 minutos, le dijo Sara a James. ¿Qué querías decir? James avanzó unos pasos y se detuvo en el borde del porche sin subir a él, manteniendo la distancia que Sara había establecido. He concertado una cita para terapia, empezó. Esta mañana, con el Dr. Murphy, especialista en adicción al juego. La primera sesión es mañana. Sara asintió, sin mostrar ninguna reacción en particular. Eso es bueno, James, para ti. También he hablado con el banco, continuó, sobre la refinanciación de las deudas. No será fácil, pero están dispuestos a trabajar conmigo, dados mis ingresos estables. Me alegra oírlo. Sara sonaba sincera. A pesar de todo lo que había pasado, no le deseaba la ruina económica a James. Y yo, vaciló, claramente nerviosa. Me gustaría que volvieras a casa, Sara. Te lo compensaré, te lo juro. Sara lo miró durante un largo rato antes de contestar. Una disculpa no es suficiente, James, dijo por fin. Llevas meses mintiéndome. Me has culpado de tus problemas. Me has hecho sentir pequeña e insignificante, y luego quemaste mi vestido de novia. Lo sé, bajó la cabeza. He sido un monstruo, pero puedo cambiar, por ti, por nosotros. No se trata de si puedes cambiar, dijo Sara suavemente. La cuestión es que no estoy segura de querer seguir contigo, aunque cambies. La cara de James se contorsionó de dolor. ¿Tú ya no me quieres? Sara suspiró. No lo sé, James. El amor es un sentimiento complicado. A veces seguimos queriendo a las personas que nos hacen daño, pero eso no significa que tengamos que seguir con ellos. Dame una oportunidad. Había una verdadera súplica en su voz.
Solo una oportunidad para demostrar que puedo ser mejor. No lo entiendes, sacudió Sara con la cabeza. No se trata de darte una oportunidad, se trata de darte una oportunidad a ti. Una oportunidad de vivir sin manipulaciones, sin mentiras, sin tensiones constantes. No volveré a mentirte, se juró James. No volveré a hacerte daño. No puedes prometer eso, dijo Sara en voz baja. Nadie puede. Y ni siquiera es eso. James, cuando quemaste mi vestido, algo murió dentro de mí. La confianza que tenía en ti, la fe que tenía en nuestro matrimonio, todo ardió en llamas con el vestido. James se quedó parado como si lo hubiera golpeado un trueno. Aparentemente no se había dado cuenta de la magnitud de lo que había hecho hasta ese momento. Pero fue solo un momento de ira, susurró. No quería... Querías hacerme daño, lo interrumpió Sara. Elegiste la forma más simbólica y cruel de demostrarme que nuestro matrimonio no significaba nada para ti. ¿Y sabes qué? Lo has conseguido. Sara, por favor. Necesito tiempo, James, dijo ella con firmeza. Mucho tiempo, para descubrir lo que siento, lo que quiero. Y tú también necesitas tiempo para trabajar en ti mismo, no para mí, sino para ti. ¿Cuánto tiempo? Había desesperación en su voz. ¿Una semana? ¿Un mes? Sara negó con la cabeza. No lo sé. Tal vez unos meses, tal vez más. ¿Y todo el tiempo viviremos separados? James parecía sorprendido. ¿Y nuestra casa, las facturas? ¿Cómo vamos a explicárselo a la gente? Sara lo miró detenidamente. ¿Lo ves? Vuelves a pensar en cosas prácticas, en lo que dirá la gente, no en cómo me siento, en lo que estoy pasando. No, yo solo... Puedes quedarte en la casa, dijo Sara. Me quedaré aquí en casa del abuelo. En cuanto a la gente, puedes decirles lo que quieras. No quiero que vivas aquí. James miró alrededor de la modesta casa de Harold. No es tu casa, Sara. Tu casa está conmigo. Mi hogar es donde me siento segura, replicó ella con firmeza. Y ahora mismo no está contigo. James puso cara de haber recibido un puñetazo. Abrió la boca para objetar, pero en ese momento Harold salió de la casa. Creo que se han acabado los 5 minutos, dijo con calma. Sara ha dejado clara su postura, James. Será mejor que te vayas. Esto es entre mi mujer y yo, soltó James, mostrándose irritado por primera vez. ¿En serio? Harold enarcó una ceja. Entonces, ¿por qué no respetas sus deseos y le das el espacio que te pide? James apretó los puños y luego se relajó con un visible esfuerzo. Está bien, le dijo a Sara. Te daré tiempo. Pero no me rendiré, Sara. Lucharé por nosotros. Será mejor que luches contra tus demonios, dijo ella en voz baja. Eso es más importante. James asintió, la miró por última vez y se marchó. Sara lo vio marcharse sintiendo una extraña mezcla de tristeza y alivio. ¿Te encuentras bien?, preguntó Harold, sentándose a su lado. No lo sé, respondió Sara con sinceridad. Una parte de mí quería arrojarse a sus brazos, creer en sus promesas. La vieja parte que seguía amándolo pasara lo que pasara. ¿Y la otra parte? La otra parte recuerda el vestido en llamas, dijo Sara en voz baja. Y todos los meses de mentiras anteriores, y se da cuenta de que algunas cosas no se pueden recuperar por mucho que lo intentes. Harold asintió comprensivo. ¿Sabes de qué me he dado cuenta?, preguntó al cabo de un rato. Habló de terapia, de deudas, de cómo cambiaría, pero ni una sola vez le preguntó cómo se sentía después de todo lo que había pasado, se preguntó Sara. Harold tenía razón. James no le había preguntado por su estado, por sus sentimientos. Todo giraba en torno a él, sus remordimientos, sus planes, su necesidad de recuperarla. Siempre había sido... Ella luchaba por las palabras, centrado en sí mismo, pero lo achacaba al estrés, a problemas laborales. Me convencí de que cuando las dificultades pasaran, el hombre cariñoso con el que me había casado volvería. ¿Y ahora? Ahora no sé si ese hombre existía de verdad.
sonrió Sara con tristeza. O si solo era una máscara que se ponía hasta conseguir lo que quería, a mí. Durante las semanas siguientes, James llamó todos los días. Al principio Sara contestaba, educada pero brevemente. Luego empezó a perder algunas llamadas. Finalmente, le pidió que llamara solo para asuntos realmente importantes. Volvió a trabajar en la escuela. Sus compañeros tuvieron tacto. La noticia de los problemas de su matrimonio se había extendido, por supuesto, pero nadie hizo preguntas incómodas. Mary, su amiga íntima, le ofreció su apoyo, un hombro sobre el que llorar, un oído dispuesto a escuchar. Sara estaba agradecida, pero descubrió que no lo necesitaba tanto como había esperado. Algo había cambiado en ella después de aquella noche, como si el dolor, finalmente liberado, hubiera empezado a curar en lugar de destruir. Una noche, aproximadamente un mes después de marcharse, Sara estaba sentada en el porche revisando los deberes. Harold salió de casa con un sobre en la mano. «Esto es para ti», dijo. «Es de James». Sara cogió el sobre con cierto temor. Era un documento oficial, un acuerdo para dividir la propiedad. James se ofrecía a dejarle la casa a ella, asumiendo todas las deudas. Su carta era corta. «Sara, me doy cuenta de que te he causado un dolor irreparable. Estoy trabajando en mí mismo. La terapia me está ayudando. Llevo 5 semanas limpio, sin apuestas. Pero también me doy cuenta de que mereces tu libertad, si esa es tu elección. Por eso te envío estos documentos. La decisión es tuya. Con amor, James». Sara releyó la carta varias veces y luego examinó los documentos. Habían sido redactados de forma justa, incluso generosa por su parte. Era la primera vez que James ponía los intereses de ella por encima de los suyos. «¿Va a pedir el divorcio?», le preguntó Harold al ver que estaba pensativa. «No», dijo Sara negando con la cabeza. «Lo deja en mis manos, pero ha preparado todo lo necesario. ¿Qué te parece?». Sara guardó silencio durante largo rato, mirando los papeles que tenía en las manos. «Creo que por fin James está haciendo lo correcto», dijo. «Pero no estoy segura de que sea suficiente, o de que lo esté haciendo por las razones correctas». «¿Qué quieres decir?». «Quiere redimirse, quiere sentirse una buena persona», explicó Sara. «Es comprensible, pero ¿está cambiando de verdad, en el fondo? ¿O solo intenta recuperar lo que ha perdido?». Harold asintió con la cabeza, comprensivo. «¿Y qué vas a hacer al respecto?». Sara suspiró. «No lo sé. Una parte de mí quiere firmar los papeles, zanjar el asunto y seguir adelante, pero la otra parte vacila». «¿Tienes miedo?», preguntó Harold con suavidad. «No», sacudió Sara con la cabeza. «Duda de que esté dispuesta a dejarlo todo, de que no nos esté dando la oportunidad que probablemente merecemos». «Solo tú puedes responder a esa pregunta». Harold le puso la mano en el hombro. «Pero recuerda que, decidas lo que decidas, no debes precipitarte. Ahora el tiempo está de tu parte». Sara asintió, agradecida por su sabiduría. Dejó los papeles a un lado y decidió darse más tiempo para pensar. La vida siguió su curso. Sara pasaba cada vez más tiempo en la escuela, ayudando a los alumnos no solo con el inglés, sino también con sus problemas personales. De un modo extraño, sus propias experiencias la hicieron más sensible al dolor ajeno, más comprensiva, más paciente. Empezó a dirigir un círculo literario para estudiantes de secundaria. Los niños venían después de clase, leían sus poemas e historias, discutían sobre clásicos y literatura moderna. Estas clases se convirtieron en una válvula de escape para Sara, un lugar donde podía olvidarse de sus problemas y sumergirse por completo en el mundo de las palabras y las historias. James seguía enviándole mensajes cortos, sin insistir en que le respondiera, solo para hacerle saber lo que pensaba de ella. A veces solo deseaba que tuviera un buen día. A veces eran actualizaciones sobre su terapia, sobre cómo estaba sobrellevando su adicción. Un día
Envió una foto suya delante de la oficina de jugadores anónimos. Sara apreciaba estos mensajes, los veía como señales de un cambio real. James ya no presionaba, exigía ni manipulaba. Le daba el espacio que le pedía y respetaba su criterio. Al final del segundo mes después de dejarlo, Sara decidió por fin quedar con él en persona. Quedaron en verse en una cafetería del centro de Riverside, territorio neutral. James llegó primero. Cuando Sara entró, él se levantó, pero no intentó abrazarla ni besarla. Se limitó a sonreír con inseguridad y esperar a que se sentara. «Tienes buen aspecto», le dijo, y Sara supo que era cierto. Había cambiado con el paso de los meses, más tranquila, más segura de sí misma. Atrás había quedado la tensión constante que la había acompañado durante los últimos meses de su vida juntos. «Gracias», sonrió. «Tú también». Y eso también era cierto. James parecía más sano, más tranquilo. Atrás habían quedado las ojeras, los movimientos nerviosos, la irritabilidad constante. «Me alegro de que hayas accedido a reunirte», dijo. «Te he echado de menos». «Yo también te eché de menos», admitió Sara. «A ti, por lo que solíamos tener». Hablaron durante mucho tiempo, sobre su terapia, cómo había admitido por fin su adicción, cómo había trabajado para superarla. Sobre su trabajo, el nuevo club de literatura, los alumnos, los libros que había leído recientemente. Sobre la casa, James la mantenía en orden, todo listo para su regreso si decidía volver. «¿Quieres que vuelva?», preguntó Sara sin rodeos. James la miró a los ojos. «Más que nada», respondió con sinceridad. «Pero solo si es lo que quieres. No voy a presionarte, Sara. Soy consciente de que es tu decisión y tengo que respetarla, sea cual sea». «Realmente has cambiado», comentó Sara. El antiguo James nunca habría dicho esas palabras. «Lo intento», sonrió débilmente. «No es fácil. Los viejos hábitos no desaparecen de la noche a la mañana, pero estoy trabajando en ello. Todos los días». Se separaron sin soluciones concretas, pero con la promesa de seguir comunicándose. Sara salió de aquella reunión con sentimientos contradictorios. La esperanza de que James estuviera cambiando de verdad y la cautela que había desarrollado a lo largo de los meses. Al volver a casa de su abuelo, encontró a Harold en el jardín podando las rosas. «¿Qué tal ha ido?», preguntó, dejando a un lado las tijeras de podar. «Mejor de lo que esperaba», respondió Sara. «Parece diferente, más consciente, menos egoísta». «¿Crees en estos cambios?». Sara dudó un momento. «Quiero creer», dijo con cuidado, «pero también sé que los verdaderos cambios llevan tiempo, y que a veces la gente nos muestra lo que queremos ver». «Un enfoque inteligente», asintió Harold. «¿Qué has decidido?». «Creo que necesitamos más tiempo», contestó Sara. «Yo, para ver si puedo volver a confiar en él, para que demuestre que sus cambios son reales y permanentes». Harold asintió con aprobación. «¿Sabes?», dijo, volviéndose hacia sus rosas. «A veces las decisiones más poderosas no son las que conducen a la acción inmediata, sino las que dejan espacio para el crecimiento y la comprensión». Sara sonrió, apreciando una vez más la sabiduría de su abuelo. Durante las semanas siguientes, Sara y James empezaron a reconstruir cuidadosamente su relación, no como marido y mujer, sino como dos personas que se redescubren la una a la otra. Se veían una vez a la semana, en cafés, en el parque, a veces simplemente paseando por las calles de Riverside. Hablaban de todo, de sus sentimientos, sus miedos, sus esperanzas. James era abierto, sincero sobre su lucha contra la adicción, sus errores. Un día confesó: «¿Sabes de lo que me di cuenta en terapia? Que mi obsesión por el éxito, por ascender, por ser superior a Patrick, era una forma de evitar enfrentarme a mí mismo, ese niño asustado que siempre tuvo miedo de no ser lo bastante bueno». Sara lo miró con una nueva comprensión. «¿Y lo que está en juego?», preguntó.
Era la continuación de la misma historia, suspiró James. Cuando perdía en la vida real, buscaba una victoria en la mesa de juego, y cuando perdía allí, también. Vaciló. Buscabas a alguien a quien culpar, terminó Sara en voz baja. Sí, asintió él. Y ese alguien eras tú, la persona más cercana y querida. Lo siento, Sara. Había verdadero remordimiento en sus ojos y por primera vez Sara sintió que le creía por completo. No puedo prometerte que podamos arreglar esto, dijo con cuidado, pero estoy dispuesto a intentarlo. Al día siguiente, Sara encontró una pequeña caja en su buzón. Dentro había un colgante de plata con forma de fénix, un ave que resurge de las cenizas. La nota de James era breve. Para un nuevo comienzo, si estás preparada. Sara sostuvo el colgante en la mano, pensando en el simbolismo. De las cenizas del vestido de novia no renacía la antigua relación, sino algo nuevo. Una relación basada en la honestidad, el respeto, la igualdad. Esa noche llamó a James. «Quiero volver a casa», le dijo. «Pero no como antes. Empezamos de cero, James. Nuevas reglas, nuevas promesas». «Lo que tú digas», sonaba feliz y aliviado. «Haré lo que sea para volver a ganarme tu confianza». Al día siguiente, Sara hizo las maletas. Harold la ayudó a hacer las maletas. «¿Estás segura?», le preguntó cuando se quedaron solos. «No», respondió Sara con sinceridad. «Pero estoy dispuesta a correr el riesgo, no por James, sino por mí, por una oportunidad de ver si puedo volver a quererle, a confiar en él». «Siempre puedes volver», la abrazó Harold. «Mi casa es tu casa, siempre». «Lo sé», sonrió Sara entre lágrimas. «Gracias por estar ahí para mí, por todo». James vino a recogerla aquella tarde. Se quedó de pie junto al coche, cambiando nerviosamente de un pie a otro. Cuando Sara salió con la maleta, se apresuró a ayudarla, pero se detuvo a medio camino, mirándola inquisitivamente. «¿Me permites?», preguntó señalando la maleta. Sara asintió, fijándose en aquel pequeño detalle. James ya no daba nada por sentado, ni siquiera el derecho a ayudarla con su equipaje. Harold salió al porche para despedirlos. Estrechó la mano de James y lo miró fijamente a los ojos. «Cuida de ella», dijo, «o la próxima vez no seré tan comedido». «Lo prometo», respondió James con seriedad. En casa, todo era tal y como Sara lo recordaba, y a la vez diferente. James había mantenido todo en perfecto orden, pero había añadido nuevos detalles. Flores frescas en jarrones, libros nuevos en las estanterías, los mismos que Sara había mencionado en sus conversaciones. Había una caja sobre la mesa de la cocina. «¿Qué es?», preguntó Sara. «Ábrela», sugirió James con suavidad. Dentro había un trozo de tela quemada, todo lo que quedaba de su vestido de novia, cuidadosamente limpiado y conservado. «¿Por qué?». Sara estaba desconcertada. «Para recordar», respondió James con sencillez, «de lo que he hecho, de las cosas que no volveré a hacer, de cómo podemos volver a empezar, incluso después de que todo haya ardido hasta los cimientos». Sara se quedó mirando aquel pequeño trozo de tela carbonizada y sintió que los últimos vestigios de ira y dolor se desvanecían, dando paso a algo nuevo. No una fe ciega ni un amor incondicional, sino una decisión consciente de volver a intentarlo, con los ojos abiertos y una comprensión clara de los riesgos. «Un nuevo comienzo», dijo ella cerrando la caja. «Un nuevo comienzo», asintió James.